La idea es que nosotros ya podamos discernir que esa guerra espiritual no es solamente para los incrédulos. De hecho, ellos no tienen guerra, porque si no tienen Espíritu Santo, pues solamente tienen su vida de alma. Entonces debe estar claro para cada uno de nosotros que Dios nos ha llevado a un punto de entendimiento donde nosotros podemos ver que al tener Espíritu Santo y al tener nuestra vida de alma activa, esa fuerza que cada uno tiene por la cual ha vivido todas las cosas hasta el día de hoy, ellas luchan por el poder que hay dentro de cada uno de nosotros. Ese es un algo muy grande, como lo decía Juan, que eso se llama madurez. Poder llegar a ese punto de ver esa mezcla que tenemos entre el espíritu y el alma. No solamente verla para nosotros mismos, sino verla para los incrédulos. Es poder ya tener esos ojos espirituales y esos oídos que nos permiten mirar las cosas desde otro punto de vista. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo la cruz juega un papel muy importante para nosotros. Es el lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado, y de la misma manera nosotros crucificamos nuestro yo, nos negamos a sí mismos, porque hemos llegado a la segunda gran verdad, y es que no solamente en la cruz murió el pecado. Eso lo sabíamos y bueno, lo habíamos trabajado durante muchos años. Hoy Dios ha querido que sepamos que en la cruz no solamente murió el pecado en el cuerpo del Señor Jesucristo, sino que también murió nuestra vida de alma, que ahora nos corresponde a cada uno de nosotros hacerla morir para poder tener ese fruto de vida eterna. Esto es algo maravilloso, porque llegamos a la tercera verdad, y es que Dios nos está abriendo la cortina para que nosotros empecemos a ver un poco más allá. Vamos a tener una vida eterna, y es una vida, como decíamos la clase pasada, no donde uno se va a quedar sentado mirando por allá al infinito, sino va a haber una vida eterna donde nosotros tenemos parte. Y Dios dejó escrito y prometido que uno puede llevar sus manos llenas, que puede llevar algo, fruto para esa vida eterna, y que el fruto es haber podido crucificar en este tiempo de vida que Él nos está dando, poder crucificar la carne para ganar, para la vida eterna. Aparentemente, en estos tiempos uno podría decir que pierde, pero la verdad es que está ganando para llegar con las manos llenas y seguramente con algunos premios a la vida eterna, porque vamos a tener una vida eterna muy activa, llena de muchas cosas, no, eso tiene que ser algo maravilloso, que este cuerpo y esta carne no nos permite acceder, pero a través del Espíritu que tenemos, Dios nos permite vislumbrar, ¿sí? Que sí hay algo más para nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo, por supuesto que nos deja una gran instrucción acerca de cómo negarnos a nosotros mismos, y nos muestra a través de 4 pasajes y 4 aspectos diferentes cómo nosotros podemos ganar esa vida eterna. Entonces vimos que los sufrimientos, tanto propios como ajenos, el pasado, los bienes materiales, los afectos, que son el tema sensible, y esto nos lleva a morir a nosotros mismos. Pero tenemos que entender que esa muerte no es que ahora estemos muertos en vida, sino morimos a nuestra propia voluntad. Y de aquí en adelante estamos en las manos del Padre, quien se va a encargar de mostrarnos cómo llevar nuestros sufrimientos, cómo llevar nuestras emociones, nuestros sentimientos a Él. Y una vez estén en Él, van a volver a nosotros y vamos a entender cómo es amar realmente con el amor de Dios, cómo es
dejar la enfermedad y cómo es entender en estos tiempos la sanidad de Dios. Entonces, de aquí en adelante nos espera un descubrir, básicamente. Bien, para terminar y concluir el tema de la clase pasada, mirábamos un aspecto, cómo se debe amar desde el espíritu. Y se veía que es necesario iniciar una relación completamente nueva. Y esa relación nueva se cimenta sobre la que ya traíamos. No es que hayamos hecho las cosas mal, no. O sea, Dios entiende por las cosas que hemos pasado y la forma en que lo amamos. Pero Él espera que al tener esta información seamos capaces de llevarla a la experiencia. En las oraciones siempre se escucha que podamos volver carne algo que es espiritual. Entonces, que amemos por causa de Él, ¿sí? Entonces, yo soy capaz de amar al prójimo, a mi hermano, a mi mamá, a mis hijos, por causa de Dios, ¿sí? Y no con el amor de mi vida de alma, que es lo que Dios no quiere, sino con el amor de Dios. Y colocábamos un ejemplo, en los matrimonios se usa el cordón de 3 dobleces, simbolizando la triada que hay entre la pareja y Dios. Eso quiere decir que el amor de cada uno de los integrantes pasa por Dios y por eso podría tenerse una gran relación, porque no estamos los dos como pareja, cada uno amando a su esposo o su hijo al padre físico, sino hay un amor que los une, pero pasa por Dios. Eso lo vamos a ir entendiendo. Bien, listo. Entonces hoy arrancamos con el asunto práctico, ¿sí? Ya sabemos, vamos con el entendimiento que dentro nuestro el espíritu, ¿sí? El espíritu de hombre que recibió al Espíritu Santo en el momento en que renacimos. ¿Sí es eso claro? Ahí están. Está mezclado con la vida de alma. Y al tener esa mezcla, nosotros no podemos ver muchas cosas del andar espiritual, porque hacemos todo lo que consideramos para Dios desde la vida de alma. Y eso es lo que Dios quiere que demos el siguiente paso. Entonces, necesitamos volver todas estas cosas, todos estos aspectos, una experiencia. ¿Cómo separamos? ¿Cómo separar el alma del espíritu? Bien, para empezar este tema es importante tener en cuenta lo primero. Una vez tenemos esta información, lo siguiente que va a suceder, pues no es una ley ni por supuesto una regla que hay que cumplir, sino que la experiencia ha mostrado que la vida de alma, el yo, primero se resiste. Él va a oponerse a lo nuevo que yo quiero hacer. Y eso debe quedar claro para cada uno de nosotros. Va a llegar al punto donde nos va a confrontar. Confrontar es cuando hay dos cosas que llegan a un mismo punto y se entremezclan y toca tomar decisiones. Eso hace la carne. ¿Por qué? Porque ella en estos tiempos tiene mucho poder. Podríamos decir que todo el poder. Y no va a permitir que le sea quitada. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer la película de su vida. Generalmente las películas tratan de eso. ¿Quién tiene el poder? Generalmente es el malo. Y el bueno viene y se lo quita y hace cosas buenas. Entonces, quien tiene el poder es la fuerza del yo. Y efectivamente, yo quiero, yo voy, yo hago, yo miro, yo amo de esta manera, etcétera, etcétera. Somos los amos porque no sabíamos. Entonces, el hombre vive por su alma. No puede comprender el deseo de Dios. Si yo quiero mirar estas cosas altas desde la vida de alma, no voy a poderlas ver jamás, porque ella va a ser como ese velo.
y de hecho más adelante vamos a entender que por eso Dios tuvo que rasgar el velo, porque es algo que no nos permite ver. Y desde la vida de alma no se puede comprender este deseo de Dios a que muramos a nosotros mismos. Entonces nos toca irnos a nuestro espíritu para poder entender la profundidad que tiene este tema. Dice, el hombre que vive por su alma no puede comprender el deseo de Dios, que está lleno de significado y profundidad espiritual, de querer que sus hijos mueran a sí mismos, ya que las emociones, sufrimientos, el pasado, los sentimientos, la lógica, controlan su voluntad y no le permiten vivir un andar espiritual y mucho menos tener una comunión con él, porque pues ¿cómo se podría? Entonces, sí nosotros tenemos una comunión, pero Dios desea que sea más profunda. Si el creyente no pone todas estas cosas, sus afectos, o no está dispuesto, no hay problema. Dios jamás va a obligarnos, ¿sí? Pero pues esto muestra dónde uno está. Entonces, uno toma aquí la decisión. Como lo hemos dicho, nosotros hemos tomado grandes decisiones espirituales en nuestra vida y Dios no nos ha fallado. Nosotros venimos de un enredo espiritual 20 años atrás, pero al día de hoy Dios nos ha sacado, igual en este asunto. O sea, Él se queda quieto y espera que yo sea confrontada, pero que yo pueda salir al otro lado. Por lo tanto, se debe aborrecer la propia vida y no darle oportunidad a nuestra fuerza de actuar libremente. Este es el camino hacia la espiritualidad. Si verdaderamente se toma la cruz, ello evitará que los sentimientos del alma controlen y afecten el espíritu. Para nosotros todavía es difícil entender que Dios aborrece nuestra vida de alma. Nos toca todavía ser más duros en cuanto a que nos la presenten como ella es. Todavía le tenemos miedo, le tenemos como reserva, pero es buena, mire que amamos, que somos altruistas, en nosotros hay tantas cosas, sí, pero necesitamos llevarlas a la cruz y llevarlas a Dios, y Dios nos va a enseñar su nuevo punto de vista. Ahí está la humildad del hombre. Bien, entonces, la confrontación. Cuando Dios nos llama a ir a la cruz a negarnos y a perder todas estas cosas, la vida de alma produce una resistencia. Viene el amor propio. Yo he vivido así, pero yo soy así. ¿Cómo Dios pretende que yo cambie en este momento de mi vida? Tengo tantos años, ¿sí? La vida de alma produce ese temor al sufrimiento, porque uno cree que va a sufrir con lo que Dios está diciendo, que aborrezca su vida. Se siente nostalgia. Algunas personas van a decir, ay, pero no, es que la pasábamos tan bueno, hacíamos, ¿sí? Se siente rabia. Pero Dios, ¿por qué me dice eso si yo no veo, ¿sí? Incertidumbre. Y todo esto termina en desobediencia. Entonces, a nadie le gusta que el jefe lo llame y lo confronte. Y más si uno ha tratado de hacer las cosas bien, pues uno se siente herido, se siente que como así, que su trabajo no ha servido. Eso es de la carne. Y precisamente ahí es donde vamos a ver cuánto poder tiene la carne, ¿sí? Entonces, obviamente Dios no nos está confrontando. Él dejó su palabra, nosotros la estamos mirando, revisando y queremos, deseamos. ¿Cuánto le llevamos pidiendo que por favor nos diga cómo es el andar espiritual? Y Él nos está diciendo, bueno, aborrézcase, niéguese, no ame con su vida de alma. Bueno, ahora cada uno de nosotros muy amorosamente debe tomar la decisión. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que espiritualmente el tener una relación con Dios por la vida de alma es muy provechoso para su enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre finalmente no tiene una relación de autoridad, no tiene una relación de confianza en Dios. Entonces, digamos, ese es el engaño espiritual, que uno no se dé cuenta que le está dando cabida
al adversario y él se queda feliz porque pues ahí no hay problema. El problema es cuando uno decide asumir e ir a la cruz y dejar las cosas. Bueno, entonces, hay una frase que es dura, pero pues hay que decirla. Los creyentes no deben pensar que son espirituales solamente porque aman al Señor y anhelan las cosas celestiales. Hasta ahí éramos nosotros. Siempre creíamos hasta ahí, que éramos espirituales porque amábamos a Dios y nos alejábamos del pecado. Y hasta ahí está perfecto. Pero miren lo que sigue. La vida de alma tiene que ir a la muerte. Porque si ella no va a la muerte, nosotros invalidamos la muerte que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz. No nos negamos a ir a la cruz, no, o sea, ¿quién quiere ir a la cruz? Nadie, si a nosotros vaya, pues ahora Dios nos dice sí, toca ir a la cruz y dejar todo lo que se vive por la vida de alma. Entonces, ¿cuál es la meta principal de la vida de alma? Preservar. Ella no quiere perder nada y nosotros tenemos que partir de ese hecho, que si nosotros no consideramos estas cosas, que si nosotros no peleamos la gran batalla de pararnos firme y decir, mire, es que esto se va a hacer por fe, yo no tengo que hacer nada, como lo vamos a ver, la vida de alma, ella se va a quedar quietica esperando que yo no haga nada, porque esa es la forma en que ella se mantiene y no va a pasar nada, pues vamos a seguir como hemos vivido hasta ahora bien, si no nos zarandeamos a nosotros mismos. Entonces, cada vez que se está dispuesto a escoger el camino de la cruz, a sufrir por causa de Cristo, la carne tiembla, se enfada, se autocompadece, pero ¿por qué si yo no veo malo esto, aquello, yo veo que eso es bueno? Listo, uno lo ve desde su óptica, pero Dios en su palabra dice otra cosa. Bien, las obras buenas de la carne están cimentadas, miren, en la seguridad y la confianza que se tiene en sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros sabemos hacer las cosas como las sabemos hacer. Y esa es nuestra confianza, que tenemos experiencia, que hemos vivido bien de esa manera. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Pues amar a los amados por nuestra vida, dar nuestra buena opinión, amar a Dios por lo que nos han enseñado. Pero hoy Dios nos invita a cuestionar, no a que todavía no estamos cuestionando. ¿Cómo se dejará de hacer todo esto, lo otro? Es lo que cada uno dice, bueno, pero yo, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Entonces, es lo importante que yo dé el siguiente paso. Bueno, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? El alma tratará de engañar al creyente, haciéndole creer que la manera como hace las cosas está bien y que no tiene cuál es la necesidad de cambiar lo que ya está estructurado. Para la carne, mire, es imposible, no puede depender de Dios. Ellas son enemigas, entonces nunca la carne va a acceder a los cambios, a nada de eso. Bien, el creyente necesita comprender que la obra de la carne la debe poner a prueba, y una vez uno ponga a prueba su carne se va a dar cuenta del poder. Entonces yo voy a tomar una decisión, listo, yo he venido haciendo esto, lo voy a hacer de esta otra manera. Enseguida, apenas se pone a prueba, entonces la carne muestra, ¿sí? No es sino que uno diga que va a hacer dieta y entonces al momento todo el mundo le ofrece dulces, hacen unas cosas exquisitas o no. Exacto, eso es un ejemplo tonto. O sea, es sencillo, pero es así, exactamente igual. Uno decide empezar a confiar en Dios y vienen situaciones donde uno dice, no, pero el médico, corramos, vayamos. Bueno, sí, es exactamente eso. Bien, listo. Entonces, ya sabemos lo que va a pasar, estamos advertidos. Entonces, entendemos que va a haber resistencia y ahora nosotros es aquí donde nos probamos. Qué tan fuertes, qué tan valientes, qué tan real es mi relación con Dios, qué tan confiado estoy en Dios. La separación, ¡tarán!, se hace por medio de la fe. Esto es un gran descanso. Entonces, yo ya sé que lo que vaya a suceder, yo tengo que tener la certeza de lo que voy a esperar.
la convicción de lo que no se ve, que es justamente la definición de Hebreos 11:1 de lo que es la creencia, ¿sí? Entonces, es la certeza que Dios va a hacer su parte. Eso sí, mejor dicho, como saber que esta noche es noche y mañana amanece. Dios va a dividirnos, nos va a separar el alma del espíritu, si nosotros tenemos esa certeza y esa convicción. Bien, hasta ahí uno se pone súper feliz porque dice, bueno, entonces, bueno, Dios, tú encárgate de eso. Bien, dice acá, sin embargo, un creyente debe tener cuidado de no tomar su fe como una excusa para no buscar el fortalecimiento interior de su Espíritu Santo. Es necesario cumplir los requisitos. Ojo, la actitud, pues tenemos que tener la actitud de lo que estamos creyendo, ¿sí? Yo no puedo decir, ay, sí, Dios, divídeme, y yo aquí sigo en lo mío, haciendo de las mías, confiando en mi carne. No, yo debo tener actitud, deseo. Y vamos a ver que el deseo o la voluntad es muy importante. Yo siempre le digo a los chicos, mire, desde que uno quiera, el mundo todo fluye, pero si uno no quiere, no. Entonces, la actitud, el deseo y la voluntad, por supuesto, deben ser firmes. Dios no puede hacer su parte si yo no hago la mía. Aquí esto es algo. Entonces, yo hago mi parte, que es poner mi deseo, la actitud correcta, hacer lo que me dicen que tengo que hacer, y Dios va a hacer lo suyo, que es dividir mi espíritu del alma. Entonces, vamos a ir a los básicos, que es mirar dónde está en la palabra lo que Dios está diciendo que es por fe. En ningún momento está diciendo que la separación la hace el hombre. No, el hombre coloca su actitud, su voluntad, hace lo suyo, y el Espíritu Santo es el encargado de dividir. Gálatas 2:20, que ha sido uno de los versículos bandera de todo este estudio nuevo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Perfecto, ya hemos dado un paso, ya entendimos qué sucedió ahí, toda la identificación nuestra en la muerte, en la cruz, en la resurrección, sí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, hoy, 7 de abril, lo que ahora vivo en la carne, abril, ay, 7 de julio, quedó grabado, no, esa no soy yo, 7 de julio del 2020. Y lo que ahora vivo en la carne, 7, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está la enseñanza, ya podemos irnos. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí, en la fe del Hijo de Dios. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Estos 3 versículos nos muestran que la fe durante todo el tiempo de nuestra vida ha sido muy importante. Es decir, desde el principio de nuestra vida cristiana, accedimos a la vida espiritual por fe. Todo lo que Dios nos ha pedido siempre ha sido a través de la fe. Nosotros ya entendimos cómo fue que Dios diseñó, formó y creó el universo. ¿Cómo? Por fe y porque Dios nos permitió verlo. Entonces, ¿qué es una vida de fe desde el punto de vista de lo que estamos viendo? Es una vida donde el creyente confía plenamente en la voluntad de Dios. Ya para nosotros debe ser un hecho que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, independiente de lo que yo vea y que me parezca o no me parezca, es su voluntad. Hay que confiar en sus tiempos, en sus decisiones y en saber que Él siempre desea lo mejor para el Hijo.
porque lo ama. Entonces, estamos entendiendo que una vida de fe es sencillamente arrojarse a los brazos de Dios, porque entendemos que Él sí ve, sí entiende, me lleva por el camino que debe ser, abre, cierra la puerta, porque así lo hemos creído. A veces uno piensa en lo que ha creído y se queda como pensando. Yo, en forma personal, he creído que efectivamente Dios tuvo el poder para crear de los elementos de la eternidad, que diseñó todo como en la punta de un alfiler. Allí estuvo todo el universo, yo lo creo, y que luego se empezó a expandir, lo creo, que yo voy a resucitar, lo creo. De la misma manera, como yo no dudo jamás que Dios me va a dejar allá en el Hades, de la misma manera debo pensar que Dios va a hacer la separación de mi vida de alma del espíritu. De esa Dios jamás va a fallar. Entonces, solamente debo poner un poco de esfuerzo, un poco de superar esta carne que me va a gritar, que me va a confrontar, y una vez que yo supere, voy a poder entender. Entonces, tener una vida de fe consiste en que el creyente no dirige su vida. Ahí es el punto. Todos estamos acostumbrados a dirigir nuestra vida, porque así nacimos y así habíamos entendido hasta ahora. Hay que permitir a Dios que lo haga. Entonces, algo que nos va a ayudar mucho es que la fe no mira las circunstancias. Y ahí volvemos a Pablo. Pablo decía, yo sé contentarme en la abundancia, en la escasez, perfecto, no hay problema. Entonces, es empezar a mirar la fe, la creencia. Dios no mira las circunstancias, sino a Dios en quien ha creído. Eso es lo que mira la fe, ¿sí? Aunque todo alrededor cambie, como lo estamos evidenciando, ¿sí? O sea, estamos viendo cosas fuertes, y las que se vienen, como ya sabemos, aún van a ser más fuertes. ¿Y qué sucede? Que mi fe sigue intacta. Seguimos manteniendo la relación con Dios independiente de lo que suceda. Y van a suceder cosas difíciles, hay cosas que yo jamás voy a entender. Hay unos por qué que vamos a ir a dormir y nunca vamos a tener respuesta, porque no, hay cosas que desde nuestro pequeño cerebro, desde nuestra vida física, no vamos a poder entender. Seguramente que cuando estemos delante de Dios le vamos a poder preguntar, ya en ese cuerpo espiritual, en ese cuerpo celestial, Padre, ahora sí, por favor, y Dios nos va a decir, mira, es tan fácil, o sea, y uno va a decir, por fin. Pero nosotros hoy debemos de entender que el que pone las circunstancias es el diablo. Él siempre va a colocar situaciones donde arrincone, donde el creyente esté abrumado, triste, esté ansioso, esté siempre nervioso. ¿Y qué va a pasar? Nada, no va a pasar, o sea, no va a pasar nada que Dios no quiera que pase. Y ahí se debe quedar uno, o sea, Dios está permitiendo esto, ¿por qué? Porque Él así lo quiere. Y la respuesta yo creo que nadie la tiene. Sencillamente Él tiene el control y Él es perfecto, aunque yo no entienda sus razones y sus motivos. Es algo que nos va a servir mucho para poder nosotros tomar nuestro puesto, vernos como lo que realmente somos, sus criaturas, donde Él es el dueño de nuestra vida. Nosotros a veces, perdónenme, somos atrevidos al tratar a Dios como si más bien lo vamos es mandando, ¿no? O sea, no, realmente le debemos todo nuestro amor, toda nuestra reverencia, porque se lo merece. Él es perfecto y algún día nos va a mostrar cuán equivocados estábamos, ¿sí? Hoy no lo podemos ver porque esta carne no lo permite, pero Él nos va a mostrar. ¿Qué más? La fe no depende de los sentimientos, o sea, lo que yo crea no depende de los sentimientos. Ella actúa según le indique Dios en quien cree, mientras que los sentimientos reaccionan según cómo se sienta el creyente. Esto debe ser claro,
O sea, cuando yo tengo un andar de fe, ¿sí? Le estoy hablando a Dios, le estoy pidiendo a Dios, yo tengo que saber que mis emociones siempre me van a llevar a un punto, siempre me van a hacer reaccionar, me van a hacer poner triste, alegre, gozoso, no, o sea, esa parte no está conectada con la fe. Por encima de mis sentimientos, yo le creo o no le creo a Dios, ¿sí? Y muy importante, Dios nunca cambia. Nosotros vemos que todo ha cambiado, absolutamente todo, el clima, los países, los presidentes, el ánimo, la bolsa de Nueva York cambia, la bolsa de Japón cambia, aquí todos cambiamos de ánimo, menos Dios. Dios se mantiene el mismo siempre, o sea, en mucha luz, yo estoy no hay problema, Dios se mantiene. Entonces, el que viva por fe es inamovible, o sea, uno siempre va a estar confiado absolutamente que el amor de Dios está ahí cubriéndolo y eso debe ser claro. Si Dios permite alguna otra circunstancia, fue su voluntad, pero eso no significa que no nos esté amando, ¿sí? Que no lo entendamos así, eso es otra cosa, pero el amor de Dios va a estar ahí. Bien, hay algo que Juan nos decía muy importante, que a mí me encanta a veces Juan lo que él dice porque es cierto. Él dice, bueno, es que está escrito, ya, listo. O sea, yo debo creerlo, ¿por qué? Porque está escrito. Dios lo dejó ahí porque Él desea que lo sepamos y que lo vivamos. Listo. La descripción de la fe. En Romanos 6:6 dice, esto es lo que ya Dios nos describe que debemos creer, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí esto está escrito para que yo lo crea y así debe ser. Yo ya debo sentirme crucificada, ¿sí? Juntamente con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Entonces, mire, si uno realmente cree que está muerto al pecado, pues entonces ya uno dice, pues Dios me está diciendo que no viva en el pasado. Eso ya está muerto, muerto. O sea, ¿cómo un muerto puede estar pensando en el pasado? ¿Cómo un muerto, hablándolo espiritualmente, con respecto al viejo hombre, a esa ansiedad? No es que ahora, por favor, no es que uno ya no tenga una expectativa de vida, no, porque yo estoy muerto en vida, no. Se refiere a que todas esas cosas se fueron a la cruz y por supuesto que yo tengo proyectos grandes, hermosos, con mis hijos, con mis nietos, pero con la guía de Dios. Con la guía de Dios. Yo no muevo nada sin que Dios a mí me muestre. Y me lo va a mostrar porque esa es mi fe. Mi fe es que Dios me está diciendo, tranquilo, déjeme todo a mí, vaya, déjelo en la cruz, vengan a mí y yo les voy a mostrar y ya. Esa es la fe. ¿Qué más hay que saber? No, nada más. Ah, bueno, listo. No hay que saber nada más. Entonces, Dios lo dice y está escrito. Nosotros no tendríamos tan siquiera que tener todas estas clases de que por favor mire que uno tiene que morir, a uno no, está escrito. Entonces, se debe creer tal cual Dios lo dice. Hay que ser obediente. Fíjense que uno siempre dice, ay, ese Adán fue tan desobediente. No, ¿y qué me dice Israel? No, ellos fueron desobedientes. Y va uno mira en su vida y entonces uno, ay, pero ¿por qué Dios me tiene que decir cómo amar a mis hijos? Pero ¿por qué Dios me tiene que decir que me olvide de mi carro, mi casa que tuve tan bonitas? Pero ¿por qué Dios me tiene que decir que yo tengo que abandonar mi futuro? ¿Sí ven? Uno no es obediente tampoco. Y esa es la clave, sea obediente en los asuntos de Dios. No es que uno en el mundo sea un bobo, ¿sí? Porque, ay, vea, este es creyente, entonces no. Uno tiene que ser, o sea, en los asuntos con Dios y en la vida, pues, lo que le toque vivir, ¿sí? Bien, este reconocimiento no es otra cosa que creer en Dios según su palabra. Entonces, Dios lo dice, sí. Aquí dice, por ejemplo, las preguntas. ¿Cómo morimos? Dios lo dice, considerados muertos al pecado. ¿Cómo vivimos? Considerados vivos para Dios. Eso es lo que hay que hacer.
Ya. El error de los creyentes es que solo después de querer sentir y ver algo extraordinario, esa es la carne. Dios dice tal cosa y uno dice, uy, pero ¿cómo así que yo tengo que morir? Entonces ya uno se imagina por allá. No, es dejar de darle tanto, tanto que tanto poder. O sea, uno a veces, la mente es difícil de agarrar, los pensamientos son miles, montones al día. Es agarrarlos y decirle, venga, aquí en esto, entonces, que sea la voluntad de Dios, que sea el Espíritu iluminándome, que yo tengo el deseo, Padre, de que tú me dividas, que yo sé que tengo el Espíritu Santo dentro mío, Él es el que me guía. Entonces uno va amarrando los pensamientos, es eso. Bueno, entonces, mientras se crea su palabra y se dé por hecho lo que Jesucristo hizo, el Espíritu Santo nos conducirá a la experiencia. ¿Quién nos va a llevar a tener la experiencia? Si yo lo creo, el Espíritu Santo que ya está dentro mío nos va a llevar. Yo no tengo que ir a hacer ningún sacrificio ni subir Monserrate de rodillas para que Dios divida mi alma, ¿sí? De mi espíritu. No, tengo que creerlo. Padre, tú haces la obra, yo quiero, tengo el deseo, como todo lo que hemos creído. Si cada uno piensa en este instante, por favor, si realmente cree que Dios lo va a levantar de la muerte. ¿Sí lo cree? Sí, o sea, uno ya no da pie atrás ni por chiste pensar que Dios lo va a dejar a uno ahí. O sea, no, ¿cierto que no? Ya uno dice, no, no. De la misma manera, en este instante, yo creo que Dios tiene el poder para separar mi vida de alma del espíritu. Claro que lo tiene. Por supuesto, toca es tener el deseo y pedírselo. Mira, Padre, yo realmente deseo que tú me dividas. Listo, se acabó. Dice acá, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, esta frase de Pablo es lo que nosotros necesitamos hacer, soltar. Ya no vivo yo, mis grandes experiencias, es que yo amo tan bueno, mire, yo soy tan genial. No, más vive Cristo en mí. Entonces, miren, la vida cristiana es una vida por la otra, como lo estamos viendo en estos tiempos. La vida de Jesucristo por la mía. Cuando Cristo toma el control por la creencia, la vida del creyente toma dimensiones que nunca jamás habíamos imaginado. Hace poco Sarita nos contaba la experiencia, que es así, que uno todo el tiempo, ¿y qué haría Cristo? Cristo está morando en mí. Cristo, ¿tú qué harías en esto que estoy viviendo? ¿Sí? Yo me acogería y haría y diría, bueno, pero tú qué harías en esta situación que tengo tan difícil. Seguramente el Padre nos va a mostrar qué hacer, ¿sí? Nos va a dar el valor si es que nos hace falta lo que tenga que hacer. Entonces, miren, permitirle a Cristo vivir su vida en mí, ¿sí? También se hace por fe. Ahí uno dice, no, es que yo no tengo fuerza, yo la verdad soy muy débil, hay áreas. En 2 Corintios 12:9 está la solución. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está la solución. Entonces, si yo no tengo esa fuerza para creer, no tengo esa fuerza para entender, entonces voy a la palabra y dice que porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, si yo no me siento con poder, con fuerza, voy y le pido a Dios a través de ese Cristo en mí que me dé esa fuerza. Si yo no tengo sabiduría, yo no sé qué hacer. ¿Qué harían ustedes? No, pero es que todos los caminos que yo veo me sirven, no entiendo, no veo. Aquí dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, solución, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hemos dejado a veces nuestro primer amor, no vamos al Padre, sino vamos a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia fuerza. Eso significa que no estamos permitiendo que Cristo viva en mí. Si el creyente enfrenta situaciones humanamente imposibles,
cuántas personas humanamente en este instante no pueden hacer nada. Muchas, ¿cierto? Muchas. Están en un lecho donde humanamente ni su dinero, ni su prestigio, ni sus doctorados, ni nada, pueden hacer nada por ellos. En Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entregarse en manos de Dios. Hay cosas que yo no veo, no tengo la salida, no estoy mirándolo desde mi plano humano, Dios, ¿sí? Entonces, cuando Cristo entra a vivir en el corazón del creyente, toda la plenitud de Dios está disponible. Eso lo dice Efesios 3:19, que es la carta de amor para nosotros. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, nosotros por creencia lo tenemos todo, ¿sí? Hay que permitir que este amor, que esta fe y todo esto que Dios esté en mi vida, porque eso me va a permitir sentir la presencia de Dios, ¿sí? Que esto que estamos viendo no sea una doctrina. Ah, es que me dijeron que yo tengo que tener fe para que Dios se pare. Ah, no, hay que hacerlo con todo el amor y Dios va a hacer su parte, ¿sí? Es maravilloso saber que Dios controla la vida. Esto es algo que ya hemos entendido y que Él sabe perfectamente cómo se llevarán a cabo las cosas. A veces es genial porque uno no sabe qué va a pasar. Uno dice, no, pero al fin, ¿será que sí me voy a ir para el exterior o no me voy a ir? ¿Será que Dios ya sabe lo que va a pasar? ¿Sí? Y si yo me entrego en sus brazos, en su voluntad, dejo de preocuparme porque Él sencillamente tiene el control y va a hacer lo que sea. Si me voy o me quedo, está bien, ¿sí? Entonces uno ya deja esa tentación de empezar a hacer que las cosas sean. Dios sabe cómo guiarnos al punto de quebrantamiento. Este tema hemos empezado a entender. Todas las cosas pasan porque hay una razón. La razón es para que uno empiece a soltar el control y se entregue a Dios. Y Dios también sabe cómo sacarnos de este quebrantamiento, ¿sí? A través de Cristo. Hay que ganar la batalla muriendo a las propias fuerzas. Bien. Entonces, hasta aquí vamos a ver que esto es, digamos, la parte de cómo, el cómo se debe hacer la separación. Para ir cerrando, la separación se hace por fe. Pero yo, desde mi voluntad, debo tener la actitud, el deseo, la conciencia clara. Vamos a ver que mi espíritu es lo más fuerte que hay dentro de mí y ese espíritu debe ganar la batalla a mi alma. Son todas esas cosas que yo debo tener trabajando en la mente, porque si yo no conozco el puesto que debe tener el espíritu, pues nunca se lo voy a dar. El espíritu es el que debe gobernar, ¿sí? El espíritu es el que me guía, el que me ayuda, me permite entender. A través del Espíritu Santo es que Dios va a dividir mi alma del espíritu. A través de ese espíritu es que Él me va a ir mostrando cómo llevar las cosas a la cruz. Yo solamente tengo que tener mi deseo, control de mis emociones, control de mi lengua, estar, como lo vamos a ver, estudiando, escudriñando, que es una parte importante. Bueno, voy hasta aquí. Yo quisiera escucharlos si necesitan alguna explicación. Abro micrófonos con mucho gusto para hasta aquí. Sarita. Pues Amparito, ¿qué te puedo decir? Todo está supremamente claro. O sea, me encanta porque ha sido una explicación increíble.
creo que la respuesta es esa, ¿no? O sea, finalmente uno no lo debe hacer por los sentidos, por la carne, ni cuestionarse tanto, sino es por fe. Y lo que siempre, pues lo que dice la palabra, digamos que a medida que more abundantemente la palabra de Dios en nosotros, pues Dios es el que va haciendo finalmente la separación, porque eso es lo que está escrito en Hebreos. Sí. Y me hiciste recordar de la historia de Pablo cuando estuvo encarcelado. ¿Te acuerdas que estaba Pablo, creo que era con Silas? No me Sí, acuerdo. sí, Que estuvieron encarcelados y se abrieron las puertas. y se abrieron las puertas exactamente, pero ellos se pusieron a cantar. Ajá, Entonces, sí. es muy chévere porque también, pues hay que recordar que Pablo fue una persona igual que nosotros, igual, o sea, no hay diferencia. Y, y me encanta porque, pues imagínate, o sea, a pesar de esa condición, de ese trato, cómo estuvo en ese tiempo cuando los encarcelaban, estuve leyendo, les amarraban los pies, pero como con unas cosas de madera gigantes, Unos grilletes de madera. unas vainas todas, o sea, que uno no se podía ni mover. Y ellos no, o sea, vuelvo y te digo, su mente estaba puesta, era arriba, es decir, Mm. en el espíritu. Fuera uno, pues uno estaría lamentando, llorando, bueno, qué sé yo. Entonces es también eso, ¿no? O sea, creo que es un gran ejemplo para, pues para uno poder ver cómo manejar las situaciones, que no prestarle tanta atención a la situación, sino más bien dejársela a Dios, ir a la palabra, darle gracias, cantarle, orarle, bueno, cada uno tiene su forma de adorar al Padre. Y por otro lado, esta semana que estoy hablando con Juan, me hizo ver algo espectacular. Él le bendijo mucho la enseñanza, le bendijo mucho el compartir el domingo, porque él Ajá, está en esta misma línea pues de cómo hacer esa separación del espíritu y la carne. Y me sí, estaba compartiendo de la vida de Pedro, a propósito de lo que tú estabas enseñando la vez pasada. Y Pedro, si uno se pone a analizar la vida de Pedro, Pedro no pudo crecer. O sea, Pedro se quedó. O sea, Pedro no pudo ir más allá como lo hizo Pablo, en el sentido que dijo, dejando todo atrás, ¿sí? Lo que está sí, escrito en Filipenses. sí. Finalmente él se extendía mejor dicho, lo procuraba y hasta el punto de decir que no lo había alcanzado todavía, que solamente cuando, momentos antes de morir, que dice pues que ha ganado la corona de justicia, pero entonces Pedro fue confrontado por Pablo, ¿recuerdas? En el Sí, libro sí, de sí, claro. Hechos. Entonces Sí. Pedro se quedó, o sea, Pedro no pudo ir más allá y uno se pregunta por qué, por sus cinco sentidos, por su carne, Muy emocional, Pedro por era muy emocional. Sí, las todo. circunstancias que habían en el momento. Entonces es chévere porque se pueden ver como esos ejemplos súper palpables en la Biblia y que nosotros podemos traer ahora pues a nuestra vida. De Sí. resto, yo creo que está supremamente clara la enseñanza, o sea, no, no le añado más porque está absolutamente todo dicho, ya creo que lo que nos queda es La parte práctica, aplicarlo, sí, mirar la parte meditar, práctica. Ujú. exacto. Creo que nos queda es eso, Ah, realmente. bueno, Sarita, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quiera compartir? Bueno, entonces desearles a todos una gran semana. Yo he estado muy juiciosa eh, mandando las enseñanzas, inclusive yo hice el resumen que hicimos la clase pasada, no sé si lo vieron, para que cada uno vaya haciendo su checklist, si va entendiendo los distintos aspectos. Y en la línea que vamos a continuar es ya viendo cuál es el fundamento, entonces viene la parte práctica, que va a ser muy diciente y muy especial para poder seguir creciendo en este tema. Entonces, que tengan buena noche, muchas bendiciones. Una buena semana. Gracias. Gracias. Están muy callados.
Gracias, Amparito. Bueno, Jaimito, sí, señora. Gracias, Amparito. Bueno, Jaimita, sí, señora.